Muy buenos días, les doy la bienvenida a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 9 de abril del 2024 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia con el primer libro de Samuel, capítulos 7 al 9 y el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 1 al 34. Primer libro de Samuel 7 al 9 y Lucas 12, 1 al 34. Lucas el evangelista de una manera pedagógica, tratando de explicarnos y como él mismo lo expresa, de poner en orden todas las cosas que entre ellos habían sido ciertísimas, nos ubica entre el capítulo 9 y 19 de su evangelio, el camino que emprende el Señor Jesús hacia Jerusalén como el desenlace del cumplimiento del propósito por el cual él había venido a este mundo. Así que Lucas, en estos 10 capítulos aproximadamente, nos coloca la esencia del Evangelio del Señor Jesús, donde Él está caminando. La vida es un camino, la vida es un trayecto que se emprende y que nosotros como cristianos, como creyentes, creemos firmemente y por eso caminamos que este mundo, esta vida, es una transición hacia un destino que es la eternidad. Nosotros creemos que todo lo que hagamos en esta vida em, hace eco en la eternidad, nos prepara para la eternidad, pero también pues, nos está dando la oportunidad de poder acceder a una eternidad con el Señor. Eso es lo que nos enseña su palabra. En esa esperanza y en esa fe es que nosotros nos movemos. Entonces, en este camino, vamos a encontrar entre el capítulo 9 y 19, em, pues consejos, direcciones, amonestaciones, instrucciones que da el Señor para lo que sería nuestra vida. Nuestro modelo a seguir es sin duda alguna el Señor Jesucristo. Él nos enseñó cómo en su plena humanidad, pero en la comunión con el Espíritu Santo, podríamos aprender a vivir y podríamos aprender a llevar una vida que fuese agradable delante del Señor. En la lectura de hoy, en el capítulo 12, quisiera que leyéramos los versículos 4 al 7. Bueno, en el primer bloque, del 1 al 3, advierte acerca de la hipocresía como lo dice el Señor, y vemos, Él toma, em, Él usa los elementos que le eran comunes a aquellos que le escuchaban en ese momento. Entonces, Él nos va a hablar del pastor, de, no sé, de los peces, de ciertas cosas que para ellos eran familiares para dar instrucciones, para dar a conocer la sabiduría del reino de los cielos. Aquí habla de la levadura y seguramente ellos entendían cuál era el efecto de la levadura que le generaba la levadura a la masa del pan, y por eso dice que se librarán de la levadura de los fariseos, que era la hipocresía. ¿Qué generaba la levadura? Pues inflarse. La levadura era un agente contaminante del pan, y él dice, eso mismo se arraiga en el corazón cuando somos hipócritas. La hipocresía es una apariencia, la hipocresía tiene que ver con la vanidad también, con el orgullo, y se líbrense de esa actitud del corazón. Pero son muchos elementos los que cada día nos trae la lectura, pero sí quisiera centrarme en algo que seguramente pues, todos tratamos pienso yo, de tener éxito en lo que hacemos, ¿sí? Pero en ese anhelo de tener éxito en lo que hacemos, pues muchas veces en ese afán, pues vamos a encontrarnos lastimosamente, si no nos ajustamos al Espíritu del Señor, vamos a estar incluso en contra de lo que el Señor ha planteado. La fe, la vida de virtud, el temor del Señor, la obediencia al Señor, no es un camino muy popular, ¿sí?
Seguramente en otras épocas de sufrimiento, de persecución, de hambrunas, pues la fe se convertía en una respuesta real, pero en épocas de abundancia, en épocas de placer, creo que el camino de la fe no es muy popular, ¿sí? Porque pues la gente está disfrutando, la gente está gozando, la gente está comiendo, la gente está bebiendo, la gente está viajando, así que el camino de la fe no se vuelve muy popular. Y lastimosamente muchos, por tener éxito en el camino de la fe, algunos de buena intención seguramente, pues alivianan un poco la verdad del Evangelio, aligeran un poco la verdad del Evangelio, tal vez tergiversando lo que el Señor nos había enseñado. ¿Y por qué digo esto? Porque en estos versículos del 4 al 7 habla de algo que muchos han querido alivianar para que no sea muy pesado y no genere como repelencia al Evangelio. Eso es un error. Una cosa es que yo encuentre mejores formas de llevar el Evangelio y otra cosa es que yo adultere la esencia del Evangelio. Adulterar implica, pues, quitar las características fundamentales del Evangelio y muchas veces tergiversándolo por hacerlo un poco más accesible a la gente, pues terminamos alterando la esencia del Evangelio. Y aquí habla precisamente del temor. Y dice, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. De hecho, a lo que la gente, y en términos generales, el ser humano más le podría temer es a que le hagan daño físico. ¿Sí? Entonces dice él, no, no le teman a aquel que puede dañar el cuerpo, porque después de que dañe el cuerpo, nada puede hacer. Versículo 5. Pero yo les voy a enseñar a quién deben temer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces, aquí entra como un juego de palabras. Y Y la Biblia nos enseña primero a quién deberíamos temer realmente. Y pues a quien se debe temer realmente es al que tiene el poder, al que tiene la autoridad, el que tiene la soberanía sobre el cielo y sobre la tierra. Se ha enseñado en algunos momentos que el temor al Señor es un respeto y una reverencia al Señor. Y por supuesto que necesitamos, es nuestro deber respetar al Señor, es nuestro deber ser reverentes delante del Señor, pero el temor del Señor no puede ser simplemente respeto y reverencia. El temor del Señor, de hecho, en el Antiguo Testamento hay dos expresiones, la palabra yirá y yaré, que tienen que ver con el temor del Señor y significan miedo o pavor. O sea, hay una actitud de miedo, pavor, eh, delante del que todo lo puede, delante del que tiene el poder de la vida y de la muerte, delante de aquel que tiene el poder de salvarme, ¿sí? Porque como tiene el poder de salvarme, pues obviamente también tiene el poder de no salvarme. A ese es al que debería tener. Y el Antiguo Testamento nos enseña, y lo van a ver sobre todo en el libro de los Proverbios, acerca del temor del Señor. Dice incluso que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. O sea, cuando en el corazón de las personas hay temor del Señor, así lo explica la Escritura, empieza un camino de sabiduría. Si hay algo, y yo eso se lo escuché a mi abuela, que, que en tiempos modernos la gente parecía ya no tener temor de Dios, porque actuaba de una manera tan descarada y tan deliberada como si no tuviera que dar cuentas en algún momento de su vida, como si no creyera que el Señor es el juez justo, por supuesto, misericordioso, bondadoso, pero al fin y al cabo, juez justo, y que cada decisión y acto que yo tome o a favor de lo que el Señor tiene para mí o en contra de ello, pues va a traer consecuencias positivas, como lo mencionaba ayer,
o negativas. Así que quisiera citarles algunos versículos donde aparecen estas dos expresiones. Voy a citar todos proverbios para que miremos lo que el Señor advierte de a quién se debe temer y qué implica este temor de Dios en nuestro corazón, ¿sí? Eh, y qué nos quiere enseñar el Señor Jesucristo también respecto a la relación con el Padre. Porque hay algo muy importante y es que el Señor acerca el reino de Dios y su justicia a nuestro corazón y acerca la relación que en algún momento se había vuelto lejana entre el Eterno y su pueblo. Pero nunca y de ninguna manera el Señor vino a anular lo que el Padre había establecido. Proverbios 8:13 dice, el temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Qué dice aquí el proverbio? Cuando en mi corazón hay temor del Señor, yo desprecio el mal, desprecio la soberbia, desprecio la arrogancia, desprecio el mal camino y aborrezco o desprecio la boca perversa. O sea, el temor del Señor me lleva a mí a que identifique aquellas cosas que son corruptas, que contaminan el hombre, que le hacen mal al hombre y lo aborrezco, lo rechazo, no lo acepto. Por el contrario, cuando no hay temor de Dios en mí, se me da lo mismo eh, ser arrogante o soberbio o malicioso o estar en el mal camino o la boca perversa o simplemente compartir con personas que actúan deliberadamente delante del Señor. O sea, donde hay temor del Señor hay un desprecio a todo aquello que está inclinado a la maldad. No hay confusión, es que hoy en día es increíble en la mentalidad moderna, donde no solo se acepta el pecado, sino que se promueve el pecado, se es orgulloso del pecado y muchos supuestos cristianos y creyentes defienden el pecado, ¿sí? Apoyan el pecado y se convierten en promotores también del pecado. Es una contradicción absoluta, porque no hay temor del Señor en nuestros corazones. El Proverbio 10:27 dice, el temor del Señor aumentará los días, pero los años de los impíos serán acortados. ¿Por qué? Porque aquel que tiene temor del Señor en su corazón es prudente, sabe que cada decisión que tome debe ser dirigido por el Espíritu del Señor y debe ser, digámoslo así, que el temor del Señor me frena de desembocarme en las pasiones. El temor del Señor me hace pensar siempre mucho antes de tomar una decisión. No voy a actuar ni por impulsos ni por emociones, no voy a actuar por presiones morales, no voy a actuar por culpas, que ese es el problema de las personas. No nos mueve el temor del Señor, sino lo que dice el otro, una presión moral, una culpa del pasado y tomamos malas decisiones, ¿sí? Nos afanamos, nos desbocamos y no confiamos y no tememos en irnos en contra del Señor. El Proverbio 14:26 dice, en el temor del Señor está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Tenga la certeza, la seguridad que cuando usted está actuando, eh, cuidándose de estar contravertiendo, de estar en contra de lo que el Señor dice, usted puede andar tranquilo y confiado. Pero seguro que cuando usted tiene dudas de que el camino que está emprendiendo es el camino que el Señor tiene para usted, va a estar caminando como sobre hielo y pensando en qué momento va a resbalar y caer. Dice el Proverbio 14:27, el temor del Señor es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Por eso habla que el temor del Señor da largura de días, el temor del Señor es confianza, porque nos permite apartarnos de los lazos de la muerte. El Proverbio 15:16 dice, mejor es lo poco con el temor del Señor
que el gran tesoro donde hay turbación. ¿Sí? En estos tiempos de tanto materialismo, de tanto consumismo, donde se nos han creado una cantidad de necesidades imaginarias, falsas, donde nos van metiendo en la cabeza que la vida tiene sentido en que más tengamos, que las cosas son más desechables y hay que estar, se han visto que todos son modas y tendencias. Entonces, por ejemplo, ayer que había un eclipse, yo me asombraba la gente con camisetas, que el eclipse, que las gafas del eclipse, cuántos pidieron permiso en su trabajo, cerraron sus negocios y dejaron de producir solo por ver la moda, la tendencia, el momento, eh, dejando que la vida se vaya en un sinsentido absoluto, pero también sin temor alguno el Señor haciendo una cantidad de cosas, porque lo más importante es tener, ¿sí? Desde que se tenga y se muestre y se aparente. Cuando salen, por ejemplo, los nuevos celulares o algo nuevo en tecnología, la gente hace filas para hacer el del primer día de lanzamiento que compra algo y tal vez hace filas para comprar algo carísimo, teniendo deudas, aguantando hambre, aparentando simplemente. No hay temor del Señor. Y dice que es mejor lo poco que usted tenga, pero que sepa que lo consiguió en verdad, en rectitud, en integridad, en honestidad, en esfuerzo. Dios valora sin duda alguna el esfuerzo. Proverbios 15:33 dice, el temor del Señor es enseñanza de sabiduría y la honra precede a la humildad. Cuando hay temor del Señor hay humildad. Cuando hay humildad, dice, seremos reconocidos. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Cuando usted tiene temor en su corazón, se van a aprender alarmas que van a mostrarle que esa decisión, esa palabra, ese pensamiento, esa actitud es errónea y le va a ayudar a cuidar su camino. Cuando usted tiene temor del Señor en su corazón, va a hacer los negocios de una manera correcta y va a identificar quién está en otro sentir en su corazón. Hay cosas que le pueden convenir mucho en este mundo y generalmente lo que conviene en este mundo tiene que ver con lo material, pero cuando hay temor de Dios en el corazón, usted ya simplemente no va a buscar la conveniencia en este mundo, sino que va a buscar estar tranquilo delante del Señor. ¿Qué valora más? Su relación con el Señor, con el Padre, o valora más las cosas que tiene acá? ¿Valora más la amistad con el Señor o la amistad con alguien que simplemente constantemente le está incitando a apartarse del Señor? Dice el Proverbio 19:23, el temor del Señor es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Es que el temor de Dios, ¿saben qué es? Es un escudo, es una protección. El temor del Señor es prevención para nuestro corazón y en algunos momentos seguramente corrección, pero sobre todo el temor del Señor es un escudo que me protege. Dice entonces, es para vida, vivirá lleno de reposo y no será visitado por el mal. ¿Cómo actúa una persona que teme al Señor? Una persona que teme al Señor le sirve, dice el Salmo 2:11, servid al Señor con temor y alegraos con temblor. ¿Sí? Esto suena extraño, pero así lo dice la Biblia. Servid al Señor con temor y alegraos con temblor. Aquel que le teme le sirve y le sirve dice, con esa, o sea, no lo hace como a él le parece, lo hace según el parámetro que Dios tiene para nosotros. Eso es muy importante, hacer las cosas como Él mismo las establece. El, la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquel que teme al Señor y que no teme a los hombres. Ah, porque a propósito, lo que le está diciendo el Señor a ellos es que teman al Señor antes que a los hombres. Los hombres tienen poder de matar el cuerpo, pero es el Señor el que tiene poder de salvar
o que el cuerpo o que la vida se condene. Entonces dice, es mejor temerle al Señor que a los hombres. Y aquel que teme al Señor le sirve, aquel que teme al Señor busca santificarse y limpiarse, busca apartarse de todo aquello que contamina, de todo aquello que es que genera impiedad en nuestra vida. En Nehemías 5:15 nos habla que aquel que le sirve al Señor es justo y gobierna bien. Dice, los primeros gobernadores que fueron antes de mí, estoy leyendo Nehemías 5:15, abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aun sus criados se enseñoreaban de ellos. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Eh, dice segundo de Samuel 23:3, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. ¿Sí? Quien teme al Señor gobierna con equidad, con juicio, con justicia, porque no se va a servir del prójimo, sino que le va a servir al prójimo en el temor del Señor. Dice Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Quien teme al Señor aprende a sujetarse a quien se debe sujetar. Pero el temor de Dios, si bien el temor de Dios es el principio de la sabiduría, y sin él no podríamos conocer, entender y disfrutar el ofrecimiento del Señor Jesús. También el mismo Señor nos habla de la perfección que trae el amor. El temor entonces ha de ser la base, el principio y el fundamento de nuestra relación con el Señor. Primero, reconozcamos que Él es el Señor, que nosotros somos pecadores. Todos y cada uno de nosotros somos pecadores, pecadores con la necesidad de redención. Cuando yo reconozco mi condición, entonces reconozco quién me puede sacar de esa condición, yo voy a temerle, y ese va a ser el principio de la sabiduría. Dice la primera carta de Juan en el capítulo 4, versículos 15 al 19. Voy a leer la nueva traducción viviente. Dice, todos los que confiesan que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor, y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En esta clase de amor no hay temor, ¿sí? Y lo aclara, en esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Le cité primera de Juan 4:15 al 19. Tenemos entonces que el amor del Señor es el que perfecciona la sabiduría. Dice Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El temor y el amor de Dios deben coexistir en nuestras vidas, y ambos llevan a la plenitud de la sabiduría. O sea, el temor es el que me va a guardar. El temor del Señor es el freno que me va a impedir pasar los límites que Él ha establecido para mi vida. El temor del Señor es el que me va a ayudar a mí a tomar decisiones que me convienen, pero también abstenerme de tomar decisiones que no debo tomar. Pero por otro lado, el amor del Señor en nosotros se convierte en el motor para hacer su voluntad. Se convierte entonces en el impulso. Así que esa combinación entre el temor del Señor en mi corazón que me frena y el amor del Señor que me impulsa es lo que me va a ayudar a tener una vida equilibrada. Yo debo
Por eso dice también el Apocalipsis, temer a Dios y darle gloria, temer a Dios y darle gloria. Que cuando nos tengamos que presentar delante de su presencia, tengamos la certeza que hicimos lo que debimos y que nos abstuvimos de hacer lo que no pudimos. Miren, el Señor premia, sin duda alguna. El Señor va a respaldar y va a bendecir a aquel que discierne sus caminos y que se aparta del mal camino, que llama a lo que es bueno y lo que es malo es malo. No podemos seguir tergiversando la verdad eterna. ¿Quiénes somos nosotros para pretender cambiar las verdades eternas de Dios? Lo que es malo y lo que es bueno es bueno. Y no podemos seguir dando y llamando las cosas por otras cosas, por otros nombres. Una de las principales enseñanzas que nos da Génesis 1, cuando viene la luz del Espíritu, es, aparte de separar, dice la Biblia, que Él llamó, darle el nombre debido a cada cosa. Cuando la luz del Señor viene a mí, yo entiendo que hay cosas que debo apartar, de las que me debo apartar, y lo que es malo, y lo que es pecado, y lo que es perversión, y yo estoy llamado a abandonar el mal camino. No puedo pretender estar en un mal camino, pero yo asumo que es un buen camino porque yo digo que es un buen camino. No, hay cosas que el Señor ha establecido y lo que es. Y por más soberbio que quiera ser yo, o más sabio o inteligente que quiera ser yo no puedo cambiar simplemente las leyes eternas. La gravedad es una ley. Yo por mi soberbia no puedo simplemente decir que no, de un momento a otro la gravedad no existe, entonces yo me voy a ir a tirar un edificio de 20 pisos porque yo asumo que la gravedad no existe. Y el Señor y sus leyes es mucho más grande, eterno y todopoderoso que las leyes, por ejemplo, de la gravedad. Entonces, no dudamos de las leyes de la gravedad, por ejemplo, por dar un ejemplo, pero dudamos, alteramos y contravertimos las leyes eternas, espirituales que el Señor ha establecido para cuidar. En últimas, ¿para qué son las normas y las leyes y las instrucciones? Para cuidar y darle dirección a nuestra existencia. Oremos, oremos y pidámosle al Señor sabiduría. Y si el principio de la sabiduría es el temor del Señor, atrévase a pedirle de esa manera. Coloca en mi corazón tu temor, porque no puedo seguir temblando delante de los hombres y sucumbiendo, Señor, a sus deseos, a sus impulsos, desagradándote a ti. Cuando yo busco, Señor, agradar más a los hombres que a ti, es porque le temo más a los hombres. Cuando, cuando yo actúo, incluso sabiendo que esto es algo completamente aparte de tu camino, pero no quiero perder a nadie, no quiero perder popularidad, no quiero ser despreciado por la gente. Entonces no te temo, Señor, y no me importa desafiarte. Yo creo que una oración sabia y sensata es pedirte que en nuestro corazón haya un reconocimiento de que tú eres el que todo lo puede, que tú tienes la autoridad en los cielos y en la tierra y que una palabra tuya, solo una palabra tuya, como es suficiente para sanar y liberar, también una palabra tuya es suficiente, Señor, para destruir. Yo te pido humildemente que mi corazón haya temor de ti, que piense dos veces antes de hacer algo que sé que te ofende. Es que tú eres misericordioso, lento para la ira, dice la Escritura. Y por eso es que, Señor, a veces atrevidamente te desafiamos. Perdónanos, perdónanos y ayúdanos a que nuestro corazón se arraigue a tu palabra y que en verdad mida las consecuencias de sus actos. Yo no puedo pretender estar en comunión contigo, tener una relación contigo, si te estoy ofendiendo con mi pecado. No puedo ser tan cínico, Señor, de, de creer que te agrado, sabiendo que lo que estoy haciendo, claramente la Escritura me lo ha instruido y me ha enseñado que es desagradable y aborrecible delante de ti.
pero permíteme también ser revestido de tu amor, para que en esa combinación, Señor, del amor perfecto, yo me acerque a ti con confianza. El temor de ti no es para que no me acerque, porque tú nunca me destruirías al acercarme a ti. El temor de ti, Señor, es para que yo la piense dos veces antes de irme en contra tuya. El amor, Señor, es el que entonces me va a ayudar a acercarme a ti, confiado. Por eso leíamos, Señor, que el que te teme andará confiado, porque te teme y te ama. Y así debió haber sido con nuestros padres. Temer irme en contra de mis padres, pero con confianza en su amor me podía acercar a sus brazos. Yo te pido que acerques nuestro corazón a ti y que con confianza te pueda adorar, amar, servir, pero también, Señor, que mida muy bien cada paso que dé y que cada paso que dé en verdad me acerque a tu corazón. Ayúdanos a tener la sensatez, la sabiduría, Señor, la lucidez de la luz de tu palabra en nuestros corazones. Bendícenos en este día. Sin ti no somos nada, yo no puedo nada sin ti. Lléname de tu espíritu, Señor, para afrontar las demandas de este día y que yo pueda, Señor, de tu mano, por favor, caminar. Camina conmigo, Señor Jesús. Por favor, cíñeme por tu espíritu. Ayúdame a tener dominio sobre mis palabras, sobre mis pensamientos, sobre mis impulsos. Líbrame, Señor, de la imprudencia y guárdame de las soberbias que no se enseñoren de mí. Gracias por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.